Oscar Aza. La esperada ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza se está retrasando por consideraciones estratégicas. Eso es lo que ha asegurado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. Además, se teme que los aliados de Hamás en Oriente Próximo respondan a una guerra terrestre. Mientras que Israel afirma haber alcanzado puestos de observación y posiciones de fuego antitanque, responsables de Hamás afirman que al menos 140 personas, entre ellas muchos civiles, murieron en los últimos ataques nocturnos. Posteriormente, aviones israelíes lanzaron panfletos sobre Gaza pidiendo a los palestinos información sobre rehenes a cambio de una recompensa y protección para la casa del informante. Hamás ha respondido a los ataques israelíes con disparos de cohetes contra el sur de Israel, donde las fuerzas israelíes afirman que tienen planes operativos de calidad con consideraciones tácticas, operativas y estratégicas. Ante el temor de que el conflicto se agrave, el primer ministro libanés ha hablado de la inestable situación en la frontera con Israel con el comandante de las fuerzas de la ONU en ese país. Esto se produce tras días de intercambios de disparos entre las tropas israelíes y militantes de Hezbollah. Tenemos para este importantísimo primer segmento al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vía Zoom tenemos a Joe Guerra, por razones obvias no decimos dónde está, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Joe, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista militar de esta ofensiva en la Franja de Gaza? ¿Será una guerra larga? Son muchas preguntas sin respuestas aún. ¿Y por qué crees que se está retrasando? Dicen que por razones geoestratégicas. ¿Por qué crees que se ha estado retrasando esta penetración por vía terrestre de la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Israel, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Oscar, yo creo que lo que está pasando allá, pues obviamente después del shock de tener a 1.400 de tus ciudadanos, de tus niños, mujeres, ancianos, acribillados cobardemente por esos terroristas yihadistas islámicos, que es el Hamás, lo primero que tuvo que hacer el ejército de Israel fue primero que todo limpiar el sur de Israel, todas esas comunidades aledañas al borde con Gaza, limpiarla de terroristas de Hamás, que quedaron por ahí escondidos. Pero no solamente entraron todos y hicieron las masacres que hicieron y las atrocidades y los crímenes de guerra que realizaron y crímenes de la humanidad, realmente que ni siquiera los vamos a decir aquí para no asquear a tu audiencia. No solo mataron a esa cantidad de gente y secuestraron por encima de 200 civiles, incluyendo familias enteras con niños, abuelos, heridos, no heridos, a Gaza, sino que algunos de ellos quedaron también escondidos en toda esa zona y se fueron, como quien dice, a hibernar, a dormir 2, 3, 4 días para luego salir otra vez y seguir sus ataques. Entonces, la primera fase de esto fue tratar de limpiar el sur de Israel de terroristas. Y ya la segunda fase, y asimismo al mismo tiempo se llamó a un grupo grande de reservistas. Esto, por supuesto, tiene su proceso y dura un tiempo en que esos reservistas estén listos. Y entonces ahora se pasa a la tercera fase, donde básicamente la misión que ha determinado Israel es básicamente la destrucción de Hamás. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, como tú sabes, Hamás es una ideología fundamentalista islámica. Hablábamos antes de entrar aquí al aire que grupos como el Estado Islámico, grupos como Hezbollah, grupos como Al-Qaeda, todos ellos son básicamente diferentes facciones de la misma ideología radical y de la problemática que inclusive hoy en día en Europa, muchos de esos inmigrantes que salieron inclusive en la época del Estado Islámico y fueron a Europa, muchos de ellos también son radicales y están en todas estas ciudades europeas. ¿Por qué creo yo que entonces cuál va a ser la misión? La misión de destruir a Hamás es básicamente destruir retirarles los armas de esa parte del mundo, perdón, pegarle a toda la infraestructura de Hamás y por supuesto neutralizar desde la cabeza arriba hasta el último combatiente abajo. Eso va a tomar tiempo y al mismo tiempo tienes la complejidad de que tenemos, como decíamos antes, varios de estos rehenes que cobardemente fueron llevados a Gaza, están debajo de Gaza,
hay dos cosas, hay Gaza de arriba y Gaza de abajo, subterráneo. Entonces, en esos túneles de Gaza donde están estos rehenes, los cuales, por supuesto, una de las prioridades del ejército es rescatarlos, y entonces eso complica mucho todo. Por otro lado, la gente y el mundo está ansioso de cuándo va a entrar, cuándo va a entrar, cuándo va a entrar, y por supuesto Israel, me imagino, el ejército de Israel, me imagino que ha tenido en cuenta que así como este grupo Hamas, ayudado por Irán, planeó todo este operativo cobarde, asimismo planearon y asumieron que las fuerzas de defensa iban a entrar a hacer una operación de campo, y entonces obviamente hallaron muchos explosivos y muchas trampas en el camino. Entonces un ejército a veces también tiene que tomar su tiempo y actuar cuando al ejército le conviene y no jugar el juego de playbook, los terroristas, claro. De los malos que te están esperando a que entres. Entonces, están bombardeando, están de cierta forma neutralizando, alistando, y como te decía, también está el tema de los rehenes, lo cual pues complica todo. Pero definitivamente es algo que en algún momento va a pasar, y ahí la gran pregunta es, que tiene a todo el mundo también muy alerta, es qué va a pasar en la frontera norte con Hezbollah, que es la otra... De eso vamos a hablar. ¿Verdad? El triángulo del mal, que es Irán con Hezbollah y con... De eso vamos a hablar más adelante, Joe, sobre la frontera norte. Doctor Ricardo Israel, ¿sí? La propuesta de hoy de Emmanuel Macron, la participación activa con la visita del primer ministro británico a Israel, después de la visita del presidente Biden, evidentemente se pudiera estar reestructurando una coalición internacional de la envergadura que sacó del poder a Saddam Hussein. Es una buena idea. Y recordemos que en la primera guerra del Golfo, una de las peticiones que le hizo Estados Unidos a Israel, que no respondiera ante los ataques de los cohetes Scud en esa época, que envió masivamente Saddam Hussein para que Israel participara, e Israel se contuvo para esa participación. Pero es una muy buena idea, porque efectivamente el Islam político, el yihadismo, ha entrado en conflicto con todas las otras culturas, no solo con Israel. Recordemos lo que fueron las cruzadas con los cristianos, recordemos también los cristianos en el Líbano, recordemos también en India con la partición con Pakistán, recordemos los budistas, en todas partes ha entrado con otras culturas. Y hay una idea donde Israel es solo la primera etapa. Hamas y Hezbollah son movimientos fundamentalistas en los cuales ellos tienen claro que no es la liberación nacional de sus territorios los que buscan, sino simplemente la desaparición del Estado judío y después continuar hacia Europa, hacia toda tierra que alguna vez fue musulmana. Recordemos que España no la reconocen como país, sino que se refieren a ella como al andaluz. Sería una muy buena idea, pero tiene que estar complementado por algo que le falta a Europa. Europa ha sido en buena cuenta invadida. No ha sido fácil ni ha sido posible que se integren a estas sociedades. Probablemente están radicalizados con mucha gente. Ellos sufrieron, Rusia también, lo que fue la juventud que se integró, habiendo nacido en esos países, al Estado Islámico, y es una realidad en la cual en muchas partes de Europa la policía no penetra porque hay una aplicación de facto de la Sharia, la ley religiosa. Es un problema real para Europa. Ahora bien, Joe, estamos hablando de la frontera norte ahora. Ahí estuvimos precisamente en el 2019. Nos enseñaron los túneles cavados por Hezbollah, que no son túneles, son estructuras bajo tierra en la frontera, en las alturas de Golán, del sur del Líbano, llegan hasta las alturas de Golán, gran cantidad de esos túneles. Ahora, las nuevas amenazas de Hezbollah, ¿cómo la interpretan ustedes, Joe? El vicesecretario general del terrorista Naim Qassem defendió que su formación tiene la mano en el gatillo al nivel que ve necesario dadas las circunstancias, mientras continúan sus ataques cruzados hacia Israel. ¿Qué implicaría abrir ese segundo frente para las tropas israelíes? Bueno, eso por supuesto complicaría todo en términos, digamos, de capacidades militares y potencia de fuego, llamémoslo así. Hezbollah es básicamente un ejército mucho más grande.
mucho más grande, con tropas mucho más armadas. Es más, te puedo decir que hoy en día en Líbano casi que no existe el ejército libanés. Y para ese efecto ni siquiera el gobierno de Líbano. Hezbollah, así como Hamas se secuestró desde el 2007, cuando Israel le entregó y sacó a todos los judíos que habían en la Franja de Gaza, salieron y les entregaron a los palestinos la Franja de Gaza con infraestructura de agricultura, con microempresas, etcétera. Y ellos, en vez de hacer en esa zona del mundo algo prosperoso, con prosperidad, perdón, como que dice un Singapur de esa zona, básicamente, ¿qué pasó 2 años después? Jamás se toma el poder y usa toda la ayuda internacional. Y lo primero que hicieron fue quemar todas las infraestructuras que ya les habían dejado para el pueblo palestino, los israelíes que salieron. Entonces, tienes básicamente a ese grupo, ese grupo básicamente se secuestró a la gente, digamos, de bien en la Franja de Gaza. Sí. ¿Okay? Y de hecho toda la ayuda que les ha llegado se las han robado para armarse y para armar túneles y para explosivos y para hacer ataques explosivos contra los judíos. Lamentablemente, Joe, nos tenemos que ir. Vamos a continuar con este tema. En el norte, lo que voy a decir la última cosa, Oscar, es que es mucho más fuerte, y lo mismo hizo Hezbollah con la población libanesa. Hoy en día tienes un ejército con 200 misiles de categoría militar, no como los del Hamas, que de todo el daño que hicieron son casi que hechos en casa. O sea que eso es otra historia, y estoy muy de acuerdo con el hijo de Israel en términos de ver esto como una ideología fundamentalista. Doctor Israel, ¿sí? Esto va a ser una guerra larga. Esto va a ser una guerra larga, lo ha dicho Estados Unidos, que está reconociendo sus defectos, lo dijo el primer ministro Netanyahu el primer día, va a ser largo y prolongado, e Israel no puede dejar de atacar, porque si algo se castiga en el Medio Oriente es la debilidad. La debilidad. Gracias, doctor Ricardo. Gracias, Joe Guerra. Seguimos en contacto. Al regresar, Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Trump, obtuvo inmunidad